Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de filosofía. Yo soy el profe Lautaro y hoy vamos a hablar sobre las distintas ramas de la filosofía o sobre las distintas disciplinas filosóficas. Se pueden enumerar un montón de ramas distintas de la filosofía, pero en este video yo les voy a hablar puntualmente de 5 que son como las más generales y las más famosas, las más conocidas, las principales ramas de la filosofía. Esas ramas de la filosofía que se consideran las principales son la metafísica, la antropología filosófica, la teoría del conocimiento, la ética y la política. Estas distintas ramas de la filosofía varían de acuerdo a su objeto de estudio. La metafísica, por un lado, estudia el ser, estudia lo que es, estudia la composición o la estructura de la realidad en la que vivimos. Realidad interna, realidad externa en el mundo exterior y la realidad que no podemos conocer a través de los sentidos, como por ejemplo el alma, Dios y la totalidad del universo, por ejemplo. La pregunta principal de la metafísica es ¿por qué hay ser en lugar de nada? ¿Por qué existe algo? ¿Por qué existen cosas cuando tranquilamente podría no haber existido nada? Es una pregunta re interesante, no me digan que no. Por otro lado, la antropología filosófica lo que estudia es el antropos. Antropos en griego significa hombre, vamos a decir ser humano. Entonces, la antropología filosófica es la reflexión filosófica sobre el ser humano. ¿Cómo se compone el ser humano? ¿Somos un compuesto de cuerpo y alma, por ejemplo, como pensaron tantos filósofos en la historia? Platón, Aristóteles, San Agustín, Descartes, entre un montón de otros, pensaban que el ser humano se compone de cuerpo y de alma. Algunos le dieron más importancia al alma y otros, como por ejemplo Nietzsche, le daba absoluta importancia al cuerpo. En resumen, la antropología filosófica es la pregunta por lo que somos. ¿Cómo estamos compuestos? ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Por qué somos seres mortales? Entre otras cosas. Como la misma palabra lo dice, la teoría del conocimiento tiene como objeto de estudio al conocimiento. Es decir, cómo conocemos, cómo hace el ser humano para conocer la realidad en la que vive, la realidad que lo rodea. Por otro lado, nuestro conocimiento tiene un límite. Es decir, hay un techo a partir del cual no podemos conocer nada más. Por ejemplo, ¿es posible conocer a Dios? ¿Es posible conocer el alma humana? Por otro lado, ¿cuál es el origen de nuestros conocimientos? ¿Nuestros conocimientos comienzan en nuestra mente o nuestros conocimientos surgen a partir del contacto o de la experiencia del mundo exterior? Y también está la famosa pregunta de Descartes, que él decía, bueno, ¿y yo mismo existo? ¿Puedo conocer si efectivamente yo existo? ¿Y si toda mi realidad, si todos mis recuerdos son solamente una ilusión? ¿O si todo lo que yo viví durante mi vida no fue más que un sueño? O como diría Borges, un sueño soñado por otra persona, que a su vez fue soñada por otra persona. Y acá entramos en una de las cosas más flasheras, podríamos decir, interesante, muy interesante, de la filosofía. Para eso les recomiendo el cuento Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, está bueno. Y en relación a esto también tenemos la pregunta por la certeza. Es decir, ¿podemos tener certeza de algo en nuestra vida? Sí, es probable que todo lo que vemos a través de nuestros ojos, a través de nuestros sentidos, sea una ilusión, como pensaba Descartes. Pero lo interesante es que él llega a una conclusión y él dice, bueno, yo puedo dudar de absolutamente todo, pero al menos sé que yo soy algo, al menos sé que yo existo. ¿Y cómo sabe Descartes que él existe? Porque él dice, yo puedo dudar de todo, pero de lo que no puedo dudar es que estoy dudando. Entonces, la duda
la actividad de estar dudando le sirve a él para confirmar con certeza absoluta su propia existencia. Después ya entramos en la ética, que la ética tiene distintos objetos de estudio porque también tiene como diversas preguntas que son base de la ética. Por ejemplo, la ética se pregunta por la felicidad. ¿Cómo ser felices? ¿Cómo alcanzar la felicidad? O bueno, la gran pregunta, ¿qué es la felicidad? Por ejemplo, Aristóteles decía que para vivir una vida feliz hay que vivir una vida equilibrada, equilibrando los extremos a partir de los cuales podemos tomar una decisión. Una vida moderada nos va a conducir a una vida feliz. Otro objeto de estudio de la ética es, por ejemplo, el deber. Y Immanuel Kant, en el siglo XVIII, trabajó mucho esta cuestión. Para Kant, tenemos que actuar siempre siguiendo el deber. Esto es lo que él llamaba el imperativo categórico. Es decir, a Kant le interesaba responder a la pregunta: ¿cómo debemos actuar en todos los casos de nuestra vida? Kant buscaba una regla, una máxima, una orden que le sirva como respuesta a cualquier situación de la vida. Y esto es lo que él llamó el imperativo categórico, que más o menos lo que decía ese imperativo es: actúa de tal forma como si quisieras que tu acción se convierta en una máxima universal. Es decir, actúa de tal manera en la que vos pienses que lo que vas a hacer lo haga todo el mundo. Que sea como una regla a partir de la cual todo el mundo en todo momento actúe de acuerdo a esa regla. Es decir, si yo salgo por la calle y le robo algo, el celular a una persona, entonces yo tengo que pensar qué pasaría si en el mundo absolutamente todas las personas actuaran con la misma regla que la mía. Es decir, viviríamos, por ejemplo, en un caos donde todo el mundo estaría robándole la propiedad privada a las otras personas. Que la propiedad privada es otra cuestión para pensar, para reflexionar, pero eso sería más de la filosofía política, aunque también tiene implicancias éticas, obviamente. Otros temas de los que habla la ética son, por ejemplo, el bien, la libertad, la justicia, entre otras cosas. Y por último, en este video cortito, así como puntual, como para responder a grandes rasgos cuáles son las ramas de la filosofía, tenemos la filosofía política. Para entender qué es la filosofía política, a mí me gusta mucho una frase de Aristóteles que está en la Ética a Nicómaco y dice la siguiente: procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y ciudades. Es decir, está bueno lograr la felicidad individual, está bueno lograr el bien individual o actuar por deber de forma individual. Pero lo que dice Aristóteles es que es mucho más hermoso conseguir el bien para una mayor cantidad de personas, para pueblos enteros, para ciudades enteras. Y esto es lo que le preocupa conseguir a la filosofía política. La filosofía política piensa, a grandes rasgos, cómo organizar una sociedad, cómo organizar la vida en comunidad de las personas. Y como ejemplo de la filosofía política tenemos la eterna y la famosa discusión entre Hobbes y Rousseau, por ejemplo, sobre la bondad o la maldad natural de los seres humanos. Simplificando un poco sus teorías, podemos decir que Hobbes pensaba que el ser humano es malo, es agresivo por naturaleza y que siempre, para tratar de salvarse a sí mismo, va a ser agresivo con el otro, lastimarlo o matarlo si es necesario, para poder conseguir lo que el otro tiene y de esa forma poder sobrevivir en el mundo caótico que vivimos o que él describe en su estado de naturaleza, en el libro El Leviatán. Pero en cambio, Rousseau se imaginaba otro estado de naturaleza, que sería un estado presocial antes de que existan las sociedades organizadas. Y para Rousseau el ser humano es bueno, el ser humano es pacífico por naturaleza y podría vivir tranquilamente en comunidades armónicas o armoniosas, me parece que se dice, junto a otras personas sin caos. Pero, ojo, porque decía que Rousseau decía que ese estado de armonía, ese estado de paz social del estado de naturaleza se rompe
a partir de la existencia de la propiedad privada. En el ensayo sobre el origen de la desigualdad de los hombres, Rousseau dice, y esta frase es muy interesante, que la primera persona que cercó un terreno y que dijo, esto es mío, fue el que originó la desigualdad entre las personas y, por consiguiente, fue la persona que generó el malestar o el caos social. Entonces, en otras palabras, que la propiedad privada es lo que genera el desequilibrio social. Y yo creo que con esto podríamos terminar este pequeño resumen, esta pequeña explicación sobre qué son las ramas de la filosofía. Así que espero que se haya entendido, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Saludos.